Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña Seyed Marandi, profesor en la Universidad de Teherán y ex asesor del equipo de negociación nuclear de Irán. Así que, bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Glenn. Siempre es un placer y siempre un honor. Así que realmente quería hablar contigo hoy sobre la continua destrucción de Siria, y pensé que un buen punto de partida sería la operación de la CIA, conocida como Operación Timber Sycamore. Me preguntaba, ¿qué sabemos realmente sobre esta operación ahora, en cuanto a la información que se ha publicado y verificado? Bueno, en realidad esto se remonta un poco más atrás, si te parece bien, y es cuando Estados Unidos, bajo Jimmy Carter y su asesor de seguridad nacional Brzezinski, acordaron un plan para animar a la Unión Soviética a invadir Afganistán. Básicamente apoyaron a lo que llamaban los mujahidines para fomentar esta ocupación de Afganistán por parte de los soviéticos. Querían crear un Vietnam para Moscú. La mayoría de la gente piensa que el apoyo o la implicación de Estados Unidos llegó después de la invasión, pero no es cierto. Llegó antes y fue para alentar la invasión y la ocupación. Eso no justifica en absoluto lo que hizo la URSS, pero es una nota a pie de página muy importante en la historia. But this is a very important footnote in history. So in the 1980s, the United States, the British. Así que en los años 80, Estados Unidos, los británicos, Occidente en general y sus aliados y representantes regionales estaban profundamente implicados en Afganistán, apoyando a grupos extremistas. Y por supuesto, su base estaba en Pakistán. Ahora bien, Irán también apoyaba a grupos de resistencia contra la ocupación, pero eran grupos diferentes. Los grupos que apoyaban los iraníes no eran wahabíes ni salafistas. En aquel entonces eran grupos mayoritarios. Pero, poco a poco, el dinero de los saudíes y los emiratíes, que ya estaban implicados en aquel entonces, empezó a cambiar la cultura de Afganistán y, por cierto, también la de Pakistán. Así que estos libros escolares takfiríes incluso se llevaron a Afganistán, a las madrasas y a las zonas fronterizas, y a las áreas con refugiados a lo largo de la frontera con Pakistán. De hecho, el primer libro escolar de este tipo, de naturaleza takfirí, se publicó en Estados Unidos, en la Universidad de Nebraska, Omaha. Así que una universidad estadounidense hizo esto incluso antes de que los saudíes estuvieran involucrados. Y estos libros enseñaban a los estudiantes a odiar a los rusos, no solo la ocupación, sino en general. Fue más allá de simplemente oponerse a la ocupación, se convirtió en un odio ideológico hacia los demás. Sabes, la ideología takfirí empezó a crecer. Así que lo que el wahabismo, y en particular el salafismo también, que eran ideologías bastante desconocidas, lograron a través de la riqueza petrolera en aquel entonces. No había tanta riqueza del gas en algunos países, pero la riqueza petrolera tuvo mucho que ver con su influencia. Y así, en Afganistán, se produjo el auge de los talibanes. Bueno, no los talibanes en ese momento, sino diferentes grupos de los que más tarde surgirían los talibanes. Pero en ese momento eran grupos distintos y a menudo se mataban entre ellos. Se mataban entre ellos más de lo que mataban a los soviéticos. Y luego, después de que los soviéticos se marcharon, tuvimos la guerra civil. Pero la cuestión es que estos diferentes grupos estaban siendo financiados y apoyados por Occidente. Y junto a ellos llegaron combatientes extranjeros, incluidos Al-Qaeda, con Osama Bin Laden a la cabeza. Ahora bien, ¿qué tan importantes fueron estos combatientes extranjeros? Esa es una pregunta completamente diferente, pero estaban allí en grandes números, así que contaban con el respaldo de Occidente y recibían un apoyo significativo de la región del Golfo Pérsico, de los regímenes familiares árabes. Básicamente, luchaban junto a Estados Unidos contra la Unión Soviética.
Ahora, otra nota importante es que esta guerra sucia en Afganistán no solo cambió Afganistán, sino que también cambió Pakistán. Así que Pakistán, que era igual que Afganistán, eran normales, la gente era religiosa, era un país conservador. People were religious, it was a conservative country, but people, sectarianism. Pero el sectarismo y el odio que vimos crecer más tarde eran prácticamente inexistentes en la forma en que los vimos después. Por ejemplo, en Pakistán, cuando yo era joven, muchos de mis amigos pakistaníes, muchos de los cuales ya han fallecido, son mucho mayores o siguen vivos y son mucho mayores que yo. Me decían que antes de la entrada de Estados Unidos, los saudíes y otros, algunos de ellos ni siquiera sabían si eran suníes o chiíes. Estaban tan mezclados y Taituidis Kulireleth, Daverselisi junto. No existía ese sectarismo ni el odio que vimos crecer en Afganistán hacia el pueblo soviético. Eso no existió, o al menos era muy pequeño. Or at least it was very limited and small. So this cultural change went beyond the borders of Afghanistan. Así que este cambio cultural fue más allá de las fronteras de Afganistán. Más tarde surgió un nuevo grupo con el apoyo de agencias de inteligencia occidentales, llamado los talibanes, y tomaron el control de Afganistán. Mataron a mucha gente. Debo señalar que los talibanes de hoy son diferentes de aquellos talibanes. Todavía hay muchos problemas. Impiden que las niñas vayan a la escuela. En algunos grupos, incluso en el sureste de Irán, hay mucha resistencia en esas comunidades a enviar a las niñas a la escuela. Según la ley iraní, las niñas deben ir a la escuela, pero allí hay mucha resistencia, especialmente en lo que respecta a la educación secundaria. Así que están influenciados por los acontecimientos en Afganistán y los cambios que han tenido lugar allí en las últimas décadas. That have taken place in Afghanistan over the past few decades. So when the Americans speak about girls in Afghanistan. Así que, cuando los estadounidenses hablan sobre las niñas en Afganistán y sobre ir a la escuela y la educación, en realidad, su apoyo al wahhabismo y al salafismo a finales de los años 70 y 80 y en adelante provocó esta situación. No es que las niñas, ya fueran religiosas o laicas, estuvieran prohibidas de ir a la escuela en Afganistán antes de que aparecieran estas agencias de inteligencia occidentales. Así que tuvimos este cambio cultural, y luego llegó el 11S. Estoy siendo muy breve, y esto no es preciso, pero durante un tiempo pensamos que Estados Unidos había aprendido la lección y que no iba a colaborar con Al-Qaeda. Por supuesto, no quiero entrar en la narrativa oficial del 11S, ni en las preguntas que han surgido sobre el 11S, pero debo decir que mis opiniones sobre el 11S, justo después de que ocurrió, son muy diferentes de las que tengo hoy. After 9/11 are very different from what they are today. I have many more questions today. Hoy tengo muchas más preguntas que entonces. En aquel momento, diría que el consenso en nuestra parte del mundo, al menos, era que Al-Qaeda, respaldada por los talibanes, llevó a cabo este horrible ataque contra Estados Unidos, atacando a personas inocentes. Y entonces pensamos que los estadounidenses habían aprendido la lección. Ahora, algunos de sus espectadores, estoy seguro de que hay opiniones diferentes sobre el 11S. No quiero entrar en eso, pero luego avanzamos en el tiempo. Tuvimos la llamada primavera árabe, o lo que algunos llaman el despertar. En ese momento, la amenaza de tu agitación en el mundo árabe parecía estar dirigida hacia los racismo autoritarios pro-occidentales. Y por lo tanto, los países ricos en petróleo y gas del Golfo Pérsico probablemente se sintieron tan amenazados como cualquier otro. Así que ellos y Occidente básicamente conspiraron para crear una fuerza alternativa y desviar esta primavera árabe en otra dirección. Y en realidad no comenzó en Siria, sino en Libia. En Libia vimos por primera vez, al menos abiertamente, a Occidente colaborando con Al-Qaeda para derrocar a Gaddafi. Así que, de todos estos países que tenían regímenes autoritarios, dictaduras familiares o un dictador, el primero en caer fue Libia, que en realidad tenía el mejor nivel de vida de toda África, cuyo líder, pienses lo que pienses de él, era muy crítico con Occidente. Y hoy Libia es un país destruido, que vende su petróleo,
pero no sabemos a dónde va la riqueza petrolera. which is selling its oil, but we don't know where the oil wealth is going. It's obviously they're going to Europeans. So Libya Es evidente que van hacia Europa. Así que Libia está rota, está fragmentada mientras hablamos. Pero el petróleo se sigue exportando. Es un petróleo de muy buena calidad. La calidad del petróleo libio es mucho mejor que la del petróleo que proviene de la región del Golfo Pérsico. Pero en cualquier caso, Libia fue destruida. Y como recordamos, Hillary Clinton dijo, vimos, él murió. Después de que salieran a la luz las imágenes de él siendo sodomizado y asesinado de una manera tan repugnante y brutal, y por supuesto, ella se rió. Pero luego Al-Qaeda en Libia estaba cooperando con Occidente, y algunos de los combatientes vinieron de Europa. Si recuerdas, no estoy seguro, pero el atentado de Manchester puede que fuera en 2000. No recuerdo el año. I don't know, remember the year. But there was a bombing on a concert in Manchester. Pero hubo un atentado en un concierto en Manchester, en el Manchester Arena, donde una veintena de jóvenes fueron asesinados por este grupo. Un joven que luchó en Libia junto a su padre y estaban vinculados a Al-Qaeda. Y no es que el gobierno británico no supiera lo que estaba ocurriendo. Ellos mismos estaban facilitando, al igual que los gobiernos de otros países, el movimiento de personas hacia Libia para unirse a la lucha contra el gobierno en Trípoli. Vimos resurgir Al-Qaeda como una herramienta de Occidente. Y esto ocurre literalmente una década después del 11S. Después del 11S y de todas estas guerras interminables, la guerra contra el terrorismo y todo eso, y los billones de dólares que se han desperdiciado en todas estas guerras, provocando muerte y destrucción masivas y millones de personas desplazadas de sus hogares y yendo a Europa. Muchos de ellos, de reis en nesmite politica, as an improper, commenced ni restaurar. Political problem in Europe itself as a result of these wars. All after that, we saw that they were either. Después de eso, vimos que o bien estaban colaborando de nuevo con Al-Qaeda, o que siempre habían estado trabajando con Al-Qaeda, pero lo habían hecho de forma más discreta. Lo cual creo que es cierto, y hay razones para ello, incluidas las relacionadas con el vecindario de Irán. Estaba bastante claro que Al-Qaeda estaba siendo utilizada por agencias de inteligencia occidentales en Irak, Pakistán, Afganistán y así sucesivamente. Pero, en cualquier caso, después de eso vimos, antes de la operación Timber Sycamore, cómo Estados Unidos se involucraba en Siria. Esto era algo de lo que los estadounidenses ya venían hablando y discutiendo mucho antes de los disturbios en Siria. Sus espectadores pueden comprobarlo, se ha dicho mucho al respecto. Hay material en Wikileaks y otros documentos que han sido publicados o filtrados que lo demuestran. Pero la cuestión es que, ya en 2011, hay fuertes indicios de que Estados Unidos estaba colaborando con Al-Qaeda en Siria. Por ejemplo, el 12 de febrero de 2012, a principios de 2012, vimos lo que reveló el correo filtrado por Wikileaks, en el que Jake Sullivan, que ahora es el asesor de seguridad nacional de Biden, envió un correo a Hillary Clinton, que en ese momento era su jefa y secretaria de Estado de Estados Unidos, diciendo que en Siria Al-Qaeda está de nuestro lado. Así que esto es antes de la operación Timber Sycamore, que, si no me equivoco, ocurre más adelante en 2012. Así que esto es mucho antes de eso. Y además tengo otra prueba que es un poco personal, y es de mi buen amigo y también tuyo, Alistair Crook. Alistair Crook estuvo en Pakistán en los años 80 y conoce muy bien la historia de lo que ocurrió en Afganistán. Más tarde, se convirtió en un gran crítico de las políticas occidentales debido a lo que había presenciado personalmente, y ha contribuido enormemente al debate, despertando a la gente sobre la realidad que el mundo está viviendo actualmente. Yo estuve en Beirut en 2011, de año sabático en la UB, la Universidad Americana de Beirut, que por cierto más tarde me prohibió la entrada porque el Departamento de Estado de Estados Unidos les ordenó que no me permitieran acceder al campus. Pero esa es otra historia. También estaba haciendo una estancia en Conflicts Forum.
Recuerdo que en ese momento, en 2011, Alistair Crook me dijo que lo que estaba ocurriendo en Siria era una guerra sucia. Alistair told me that what's going on in Syria is a dirty war. And I said, well, how do you know? And he said, because all the people who Y I yo le knew in pregunté, Afghanistan, bueno, ¿cómo lo sabes? Y él me respondió, porque todas las personas que conocía en Afganistán ahora están en Estambul. Eso es algo que me dijo en aquel entonces, incluso antes, porque la situación en Siria aún no era tan grave. Solo se volvió realmente mala en 2013, cuando decenas de miles de combatientes extranjeros entraron en el país a través de Turquía, principalmente algunos a través de Jordania, pero en su mayoría por Turquía, muchos de ellos procedentes de Europa. Y las agencias de inteligencia occidentales estaban profundamente implicadas, porque conozco un ejemplo. Un amigo mío, uno de sus, no quiero ser demasiado preciso, pero un familiar cercano suyo estaba siendo reclutado por los extremistas en Londres, en uno de esos centros financiados por Arabia Saudí, Qatar y esos países. Saudi Arabia, Qatar, and these countries. And he went and told the police. Y fue y se lo contó a la policía. Los padres de esa persona, que aparentemente ni siquiera era religiosa, no conozco a esa persona, pero los padres se lo dijeron a este amigo mío, que era un pariente, y él fue y se lo contó a la policía. La policía le dijo, sabes, no te metas, estamos siguiendo este asunto, sabemos lo que está pasando. Y ahí terminó todo. Y la persona finalmente acabó en Siria. Y hay muchísimos ejemplos así. Así que las agencias de inteligencia occidentales estaban colaborando con estas agencias de inteligencia árabes que están en el campo occidental para traer a decenas de miles de combatientes extranjeros. Así que no puedo decir exactamente cómo encaja la operación Timber Sycamore en todo esto, pero creo que fue parte de esta evolución en la construcción de esta coalición extremista en Siria. This extremist coalition in Syria, but it definitely existed far before Operation Timber Sycamore. Pero definitivamente existía mucho antes de la operación Timber Sycamore. Y como dije, una prueba importante es el correo electrónico de Jake Sullivan. Y luego, por supuesto, también se involucró el Pentágono. Es famoso el caso de cómo las fuerzas entrenadas por el Pentágono a veces luchaban contra fuerzas entrenadas por la CIA. Después de gastar una enorme cantidad de dinero, el Pentágono tenía muy pocos combatientes. Pero el punto era que las armas estaban entrando. Lo que básicamente hacían los estadounidenses y los europeos, junto con estas dictaduras del Golfo Pérsico. Y lamentablemente, el gobierno de Erdogan, que lideraba la coordinación para destruir Siria, era que los gobiernos occidentales a menudo financiaban al llamado Ejército Libre Sirio, que era un ejército inexistente. Había facciones muy pequeñas, pero eran como los puntos a través de los cuales se distribuían las armas. Así que yo entregaba las armas a A, que oficialmente no consideraba una organización terrorista, pero sabía que A entregaba las armas a B, C, D, F, que sí eran oficialmente terroristas. Igual que Jolani, que era un terrorista, pero nunca lo eliminaron y lo ayudaron. Más tarde, lo sacaron de la lista de terroristas y pusieron a Maduro en su lugar. Así que antes te daban $10 millones por Jolani, ahora te dan 50 millones por Maduro, ¿verdad? Por el presidente Maduro. En fin, solo menciono esto para recordar a la gente la deshonestidad y la hipocresía de Estados Unidos, el occidente colectivo y sus aliados. Así que estos grupos estaban siendo financiados por la CIA, por agencias de inteligencia occidentales, por supuesto por Turquía, por Arabia Saudí, por Qatar y otros países del Golfo Pérsico, permitían que ciudadanos privados los financiaran y cooperaran con ellos. Debo decir, sin embargo, que años después, bajo Mohammed bin Salman, Arabia Saudí se distanció de este tipo de cosas. Arabia Saudí hoy, por una serie de razones, se ha distanciado del wahabismo y el salafismo. Realmente, quienes están detrás de ellos hoy en día son Doha y Ankara más que nadie. En el pasado, ideológicamente hablando, era Arabia Saudí en los años 80 y 90. Ideologically speaking, it was Saudi Arabia in the 1980s and the 1990s and so on. And that's why, most of the
Y por eso, la mayoría de no solo las personas que llevaron a cabo el 11S, eran saudíes. De nuevo, teniendo en cuenta que la narrativa del 11S tiene muchas preguntas sobre lo que realmente ocurrió, sino que muchos de los suicidas en Irak que masacraban a la gente, haciendo explotar bombas en las calles literalmente cada día, y Sholani era uno de sus líderes, coordinando estos ataques en aquel entonces. Muchos de ellos eran saudíes. Pero en cualquier caso, esta coalición y estos diferentes grupos en Siria estaban creciendo y recibían una financiación considerable. Para 2013, había decenas de miles de combatientes extranjeros. También apareció un muy interesante. Y ese era el documento de la Agencia de Inteligencia de Defensa que se publicó en 2012. Ese documento fue redactado en 2012. En él se dice claramente, y la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos es la organización de inteligencia militar más importante del mundo. Es enorme, tiene a decenas de miles de personas trabajando. Y en ese documento se afirmaba que los aliados de Estados Unidos en la región, Turquía, Qatar, Arabia Saudí, Jordania, los israelíes, por supuesto, los israelíes durando este periodo. Por cierto, cualquier cosa que Estados Unidos haga en Siria y Líbano lo hace es política del régimen israelí. Y los israelíes no apoyaban a estos grupos. And the Israelis were also supporting these groups, and there's a lot of documentation showing how both the Y hay mucha documentación que muestra cómo tanto los think tanks israelíes como los líderes y ex líderes decían, preferimos al ISIS antes que al régimen sirio, y apoyaban a estos grupos junto al Golán sirio ocupado. Los trataron en sus hospitales, les dieron financiación, les dieron armas, les dieron apoyo de artillería, apoyo de helicópteros, apoyo aéreo en la lucha contra el ejército árabe sirio. Pero este es el documento de la Agencia de Inteligencia de Defensa, que está disponible en línea. Básicamente decía que los aliados de Estados Unidos en la región querían crear, para aislar a Siria, una entidad salafista entre Siria e Irak. Así que querían, en el norte estaba Turquía, en el sur, Jordania. So they wanted, in the north you had Turkey, in the south you had Jordan. Well, Bueno, en el norte estaba llevando a cabo la política de la OTAN, Turquía. En el sur, Jordania, por supuesto, estaba muy controlada por Occidente. Al oeste tenías Líbano, una situación muy complicada, y querían aislar a Siria de Irak. Así que al final querían crear esta entidad. ¿Y quién era esa entidad salafista? Era ISIS. Ahora, ISIS era Al-Qaeda, pero se separaron. Era un solo grupo. Tenías el Estado Islámico de Irak, que creó el Frente Nusra en Siria, que hoy es HTS. Cambió de nombre en varias ocasiones. Y perdón para tu audiencia, puede que sea un poco confuso, pero estoy bastante seguro de que el 90% de tu audiencia conoce esta historia tan bien como yo, o al menos la conocen bastante bien. Pero sé que es un poco confuso. Así que solo digo que ISIS y Al-Qaeda eran uno solo, y luego se separaron por diferencias que tenían. Existía el Estado Islámico de Irak, que creó el Frente al-Nusra en Siria. Cuando se formó el Frente al-Nusra en Siria, el Estado Islámico de Irak decidió cambiar su nombre a ISIS. Pero el Frente al-Nusra no aceptó esto, porque era el Estado Islámico de Irak y Siria, o Sham. Pero el Frente al-Nusra no lo aceptó, e incluso llegaron a enfrentarse entre sí. Así que estos grupos extremistas crecieron enormemente. A menudo luchaban entre ellos, pero también combatían al gobierno sirio. Así que este documento que salió en 2012 decía que querían crear esta entidad salafista. Y así, esta entidad salafista fue, en última instancia, ISIS. Ahí es donde estaba el centro de poder de ISIS. Y el jefe de la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos en ese momento, más tarde, en Al Jazeera, nada menos, dijo que era política de Estados Unidos apoyar esto. Así que el auge de ISIS, y por supuesto de Al-Qaeda, cuyos orígenes están en Al-Qaeda, fue algo que Sminos apoyó. Y esto confirma el correo electrónico de Jake Sullivan, y confirma lo que Alice Sirkuk me dijo a finales de 2011. Y por supuesto, la inteligencia iraní decía lo mismo.
Pero en aquel entonces, los medios occidentales decían que todo esto eran teorías de la conspiración destinadas a apoyar a una dictadura asesina que se dedicaba a matar a su propio pueblo. No hablan de las personas que sus grupos extremistas estaban matando. Todos fueron hechos por Assad, aparentemente. Él estaba matando a toda esa gente él solo. En 2013 fue cuando Irán, lo siento, ahora me estoy distanciando un poco de la pregunta, me estoy desviando, pero terminaré con esto. En realidad, fue en 2013 cuando Irán y Hezbollah se involucraron, porque ya decenas de miles de combatientes extranjeros habían entrado en el país con el apoyo de agencias de inteligencia occidentales. De hecho, una periodista de Press TV, a quien había conocido antes en Beirut, Serena Shim, estaba en la frontera entre Turquía y Siria, informando de que camiones de la Organización Mundial de Alimentos estaban siendo utilizados para transportar armas y tropas desde Turquía a Siria. Y entonces la inteligencia turca dijo que ella era una espía. Y ella salió en directo en la televisión, en Press TV, y dijo, me acaban de decir que soy una espía. Estoy muy preocupada. Solo estoy informando sobre los hechos en el terreno. Y horas después, murió en un accidente de coche. Un camión chocó contra su vehículo y la mató. Así que se cree ampliamente que la inteligencia turca, en aquel entonces el actual ministro de Asuntos Exteriores dirigía esa agencia, la asesinó. Pero en cualquier caso, fue solo entonces cuando decenas de miles de combatientes extranjeros habían sido traídos para derrocar al gobierno sirio, que Irán y Hezbollah se involucraron. Así que, contrariamente a la narrativa que muchos han creado basándose en la propaganda qatarí, la propaganda saudí o la propaganda de los medios y think tanks occidentales, ellos no estaban involucrados. De hecho, como ya dije en el programa anterior que tuvimos, la relación entre Assad y Erdogan era mucho mejor y más cercana que la relación entre el expresidente Assad y los iraníes. Solían irse juntos de vacaciones familiares y eran muy cercanos, y solo después de esto se produjo la ruptura. Así que Irán estaba preocupado porque pensaba que esto era una conspiración occidental, que lo era, para derrocar a Siria. Y estos países de la región, por sus propios motivos, querían su parte del pastel. Se involucraron profundamente. Así que la operación Timber Sycamore no fue el principio, y tampoco era la única jugada en la región, pero sí formaba parte de ese proceso. You mentioned before that it's often dismissed. Mencionaste antes que a menudo se descarta esta cooperación entre las agencias de inteligencia estadounidenses y estos yihadistas o fundamentalistas islámicos como una teoría de la conspiración. Pero lo fascinante es que, como mencionaste, todo comenzó con Brzezinski en 1979. Él mismo ha dado una entrevista en la que confirma que empezaron el apoyo en julio del 79. Es decir, 6 meses antes de que los rusos intervinieran, con la intención de aumentar la probabilidad de, o provocar, una intervención o invasión rusa. Y después también señaló, recuerdo en la entrevista, que una vez que los rusos entraron, entró triunfante en el despacho del presidente Carter y dijo, bien, ahora podemos darles a los rusos su Vietnam. Pero aún así, cada vez vemos que la narrativa es en cierto modo inmune a los hechos, lo cual me resulta muy fascinante. Y por supuesto, cómo luego se vende a los medios de comunicación, porque toda la guerra de Afganistán se vendió al público, como ya sabes, ayudar a los afganos a recuperar su libertad. Y como has dicho, eso no significa que los soviéticos tuvieran razón al invadir Afganistán. De hecho, creo que cayeron en esa trampa. Fue una tontería. Se puede señalar el derecho internacional, todo eso, pero lo mismo ocurre con Siria. Quizá Timber Sycamore no sea el mejor punto de partida, porque existen esos memorandos de la CIA de los años 80, de 1986, donde en realidad señalan, donde reconocen, que la violencia entre alawitas y sunitas puede ser algo positivo, porque esto nos permite utilizar a los sunitas como aliados contra el gobierno.
as allies against the government. So they even, this divide and rule is not a very... Esta estrategia de dividir y gobernar no es muy original, pero funciona. Y también están esos cables filtrados a los que te referiste de Wikileaks. De hecho, traje uno de ellos aquí. Es un cable filtrado de la Embajada de Estados Unidos en Siria en 2006. Recomendaba, y cito, aprovechar los temores suníes sobre la influencia iraní. Y luego reconoce que, aunque el temor a Irán está, cito, a menudo exagerado. Sin embargo, continúa diciendo que Estados Unidos debería, cito, publicitar y centrar la atención regional en el tema. El objetivo es entonces apoyar un levantamiento, pero también al mismo tiempo crear miedo en el gobierno sirio de que podría haber un golpe de Estado, porque, y vuelvo a citar, aumentaría la posibilidad de una sobrereacción autodestructiva. Así que instigas, por un lado, utilizando el miedo y la rivalidad étnica para ir contra el gobierno, y luego, por supuesto, alimentas el miedo dentro del propio gobierno. Así esperan que el gobierno reaccione de forma exagerada. En los años 90 surgió mucha literatura académica sobre este tema. Se refieren a esto como el dilema de seguridad étnica, donde el Estado atacaba a un grupo étnico, y ese grupo étnico aumentaba su preocupación respecto al Estado. Y en sí se enfrentaban entre sí. Pero esto es prácticamente una receta para que eso ocurra. De nuevo, todo está en documentos. Nadie ha cuestionado que esto sea legítimo, que sea real. Y después de todos estos años colaborando con estos fundamentalistas, cooperando con Al-Qaeda, ISIS, y aún así, se sigue considerando dentro del ámbito de las teorías de la conspiración algo que no deberíamos tomar en serio. Es simplemente un control de la narrativa asombroso. Y es una autolesión enorme. Como has dicho, cabría pensar que después de los atentados del 11 de septiembre, la conclusión debería ser que quizá esto no es una gran idea. Es un poco como cuando los alemanes enviaron a Lenin para sacar a los rusos de la Primera Guerra Mundial. Y luego, por supuesto, tienes unas cuantas décadas de nuevos problemas. Quiero decir, esto es cuando no hay transparencia ni información real saliendo a la luz, es muy difícil corregir el rumbo, elegir un camino diferente, cuando todavía pueden vender esto como propaganda. ¿Pero han perdido el control ahora? Porque, ya sabes, en el pasado esto se podía descartar, pero ahora con estos correos electrónicos que muestran que Al-Qaeda está de nuestro lado, y por supuesto con Jolani en el poder, donde Estados Unidos literalmente se alió con ISIS y Al-Qaeda. Quiero decir, ¿no se les ha ido un poco de las manos aquí? También señalaste que cuando apoyan a grupos de estos radicales y al mismo tiempo apoyan a grupos que luchan contra ellos, están perdiendo un poco el sentido de todo esto. Supongo que, ¿cuánto tiempo puede continuar esto? Antes de responder a eso, solo quiero señalar que esto es lo que hacen también en otros lugares. En Yugoslavia, el objetivo era derribar el Estado. Usaron la misma estrategia. La balcanización era la intención desde el principio. Permíteme darte una nota al pie. Como he dicho antes, no estoy en el gobierno. Nunca lo estuve. Pero tengo una experiencia muy interesante que puede interesarte a ti y a tus espectadores. Hubo una conferencia sobre Palestina en Irán. Coincidió con las conversaciones de paz en Madrid sobre Israel y Palestina y la guerra en Irak. A esta conferencia sobre Palestina asistieron varias figuras de alto nivel de todo el mundo, incluido el presidente del Parlamento de Bosnia, que en aquel entonces formaba parte de Yugoslavia. Ya había enfrentamientos entre serbios y croatas, pero Bosnia aún no formaba realmente parte de esto en gran medida. El presidente del Parlamento y otros fueron a ver al líder, el Ayatollah Khamenei, al final de la conferencia. Me llevaron a mí y a varias otras personas como traductores. Yo era traductor para 2 o 3 invitados. Cada 2 o 3 invitados tenían un traductor. Así que fui traductor para un par de personas, pero no era el traductor del presidente del Parlamento bosnio.
Pero lo que ocurrió fue que después de esta reunión entre el líder y estas personas de diferentes países, todos juntos, de países africanos, asiáticos, europeos, cuando terminó la reunión, el presidente del Parlamento bosnio me pidió que me acercara y tradujera para él. Come forward with and to translate for him. And so he went and began speaking to the leader. Así que fue y comenzó a hablar con el líder, el Ayatollah Khamenei. Esta es mi única experiencia con el líder, y yo solo era un traductor, pero él dijo que, de nuevo, esto fue hace mucho tiempo, así que estoy parafraseando, hace décadas, pero dijo, queremos ser independientes y queremos que nos apoyen. Y el líder respondió, sois muy pequeños. Dijo unas cuantas frases. Fue claro. No quiero entrar en más detalles porque no quiero ser impreciso, pero básicamente estaba diciendo, sois pequeños. Según lo recuerdo, mi impresión fue que realmente no pensaba que fuera una buena idea. Y entonces el presidente del Parlamento de Bosnia insistió, hemos tomado esta decisión. Y bueno, él dijo, mira, y luego el líder dijo, y de nuevo, estoy parafraseando muy libremente porque no lo recuerdo exactamente. Básicamente el presidente del Parlamento me pidió que fuera a traducir, así que no tengo ningún registro de ello. No lo apunté ni nada, así que no puedo ser preciso. Pero el líder dijo, mira, os apoyamos a vosotros y al pueblo de Bosnia. Pero luego, de nuevo, repitió que sois una comunidad pequeña. Así que mi interpretación personal, fue que él no pensaba que esto fuera una buena idea. Y cuando sucedió y vimos cómo estaban masacrando a los bosnios, Irán acudió en ayuda de Bosnia. Irán fue el único país que asistió a Bosnia. Bosnia no era persa, no eran chiíes. Ningún otro país, excepto Irán, les ayudó. Ahora, ¿cómo llegó la ayuda iraní? Eso es otra historia, de nuevo, una discusión completamente diferente. Pero hoy, en esa misma zona, están realineándose y empujando a la región y al Cáucaso y a nuestra región de nuevo hacia un posible desastre. Ahora bien, ¿tienen control? No creo que tengan el tipo de control que tenían hace 20 años, Glenn, porque el imperio occidental está en declive y está librando guerras en múltiples frentes, ya sean guerras comerciales, guerras calientes o guerras sucias. Incluso en América Latina, en todas partes, están llevando a cabo confrontaciones en un momento en que tienen serios problemas en casa, tanto en tu parte del mundo como en Norteamérica. Y cuando tienes estos problemas, el control se vuelve mucho más difícil. Esta no es la época en la que Estados Unidos era la hiperpotencia y no solo tenía mucho poder y autoridad, sino que también tenía ese aura de poder y autoridad. La gente por naturaleza se sentía más intimidada que ahora. Incluso si Estados Unidos no estaba presente, siempre existía el temor a la presencia de Estados Unidos. Así que no creo que tengan el control, pero están destruyendo el mundo. Cada vez más, el mundo en el que vivimos se está convirtiendo en una distopía. Despertarse por la mañana y ver niños muertos en Gaza, acostarse por la noche viendo niños hambrientos en Gaza, y luego ver a comentaristas estadounidenses diciendo, no hay hambruna, o esto está exagerado, todo esto está exagerado y no hay nada que ver allí, y todos son de Hamas, o lo que sea. Cada vez vivimos más en una distopía, pero solo un par de notas al margen. Y de nuevo, perdón por mis respuestas desorganizadas, siempre soy muy desorganizado. Pero una es que tienes absolutamente razón sobre Siria. Y lo interesante para mí es que he viajado mucho a Siria. También he viajado bastante a Turquía. Y como he dicho, la relación entre Siria y Turquía siempre fue más estrecha que la relación entre Siria e Irán. Tenían relaciones económicas muy cercanas, tenían relaciones políticas muy cercanas, y la influencia de Irán en Siria era muy pequeña. De hecho, Siria tuvo relaciones problemáticas con Irán por el tema del Líbano. Siria no apoyaba a Hezbollah, e Irán sí lo hacía, pero poco a poco la relación mejoró. Y como he dicho, la presencia de Irán en Siria solo llegó después de 2013, me refiero a presencia sobre el terreno. Así que para Irán no era importante quién gobernara Siria.
ya fuera un alawita, un cristiano, un druso, un kurdo o un suní. No le importaba a Irán. Lo importante era que este era un país independiente tanto del bloque occidental como del bloque dominado por Israel. Igual que hoy, tienes la República de Azerbaiyán, que es un país de mayoría chií. Hay un régimen autoritario, como en la mayoría de estos otros, e Irán tiene serios problemas con él debido a su alianza con el régimen israelí. Así que la cuestión es Israel y lo que los israelíes están haciendo al pueblo palestino para los iraníes. Por lo demás, Irán es partidario. Cuando Occidente apoyaba al régimen del apartheid en Sudáfrica, Irán apoyaba la resistencia a la revolución. Durante la época del Shah, Irán apoyaba al régimen del apartheid. Y en Cuba, un país comunista. Irán apoyó a los cubanos debido, ya sabes, a la oposición a la dominación estadounidense, o a Venezuela, que es diferente de Cuba porque el gobierno en Venezuela no es, ellos profesan el cristianismo. E Irán lo apoya. Es un país muy amistoso para Irán, e Irán lo apoya porque respalda a estos países que quieren ser independientes de Occidente. Así que el apoyo de Irán a Siria no tenía nada que ver con esto. Y como he dicho, he viajado a Siria a menudo. La mayoría de las élites en Siria siempre fueron suníes, empresarios, las figuras principales. La mayoría de las personas con las que tuve contacto en Siria, en la universidad y en otros lugares, eran suníes. Pero lo que ocurrió, en mi opinión, basándome en mis conversaciones con mis amigos turcos, muchos de ellos en el AKP, muchos de los cuales conozco desde hace muchos años, mucho antes de Siria, porque el AKP y su gente estaban muy cerca de Irán durante el auge del movimiento, e incluso antes del señor Erdogan, fue que en Turquía el cambio se produjo en Siria, y el señor Erdogan vio esto como una oportunidad, tanto para acercarse a Estados Unidos, llevando a cabo la operación Timber Sycamore, como también por otras razones, porque, como he dicho, comenzó antes de eso y era mucho más amplio que solo esto. Pero él también quiere perseguir sus propios intereses. Lo que estamos viendo en Irak, Siria, el Cáucaso y otros lugares es que él avanzaba en paralelo, perseguía sus propios intereses, pero también cooperaba con Estados Unidos y defendía los intereses estadounidenses y, por supuesto, israelíes en Siria. Así que ya sabes, hay muchas razones detrás de la forma en que actúan los países. De hecho, Ayatollah Jamenei se reunió con el presidente Erdogan en más de una ocasión. Le dijo, mira, si Irán y Turquía trabajan juntos, podemos resolver muchos de los problemas de la región. No conozco los términos o frases exactas, pero esa era la idea. Pero el señor Erdogan eligió mantenerse fiel a la política de la OTAN. Es interesante lo que has dicho sobre una hegemonía o un imperio en declive, porque en el pasado al menos existía la esperanza de poder controlar el resultado cuando se utilizaba un instrumento, supongo, tan burdo como aliarse con estos fundamentalistas. A medida que el poder de Estados Unidos disminuye, habrá cada vez menos capacidad para controlar realmente los resultados y el caos. Así que toda esta estrategia del incendiario que se hace pasar por bombero va a ser muy difícil desempeñar realmente el papel de bombero después de haber creado este caos y asegurarse de que funcione a su favor. Sin embargo, solo me queda una última pregunta en relación con Siria. ¿Cuál es el siguiente paso en la destrucción de Siria o en los esfuerzos por lograrlo? Porque ahora leo informes de que diferentes grupos armados drusos se están uniendo bajo el nombre de Guardia Nacional en Siria, no en Líbano, pero Israel también está consolidando una presencia muy profunda dentro de Siria, en la frontera con Líbano. Quiero decir, ¿hacia dónde va todo esto? Porque esto empieza a parecerse mucho a una balcanización y a aprovecharse de la situación. Por un lado, hay cooperación y alineación con el gobierno sirio,
Por otro lado, también parece haber un deseo de aprovechar las reacciones a esto. Si alguien quiere dividir o ir en su contra, bueno, ahora podemos fragmentarlo. Así que parece que hay muchas cosas en juego en este momento. ¿Cómo ves el próximo paso en la destrucción de Siria? Bueno, esto es lo que Irán decía desde el principio. Si la gente vuelve a los discursos de Sayyid Hassan Nasrallah, él predijo esto. Y el objetivo siempre ha sido balcanizar Siria. De eso se trataba esta guerra sucia. Y eso tampoco contradice las políticas de Turquía bajo Erdogan, por supuesto, porque ellos querían su propia esfera de influencia. E Israel también. Hay una lucha por el territorio, pero ambos querían una parte del pastel, y ambos han reconocido el derecho del otro a una porción de ese pastel. Lo vemos en el hecho de que el régimen de Erdogan ha estado intentando acercar a Jolani a algún tipo de acuerdo con el régimen israelí. Reuniones, según los turcos, en diferentes partes del mundo. Meetings, according to the Turks, in different parts of the world, one of them more recently in Baku, very famously. Uno de ellos, más recientemente en Bakú, de manera muy conocida. Y ahora los vemos hablando abiertamente entre ellos. El ministro de Asuntos Exteriores de Jolani, hablando con un ministro del régimen israelí, abiertamente juntos. Esto siempre fue un tabú, pero era algo que sabíamos que ocurriría, porque esa era la naturaleza de estos grupos. Recuerda, al igual que Qatar y Arabia Saudí, nunca van a financiar algo que vaya en contra de los intereses de Estados Unidos. E incluso Al Jazeera, aunque Al Jazeera tiene buena gente dentro, como institución, nunca va a ir en contra de la política estadounidense. El sectarismo que hemos visto en esta región ha sido financiado por estas dictaduras árabes del Golfo Pérsico, en gran parte como respuesta a la primavera árabe, porque la gente quería un cambio. Because people wanted change and they wanted to distract attention away from Así que querían desviar la atención de sí mismos y empezaron a fomentar el sectarismo y el odio religioso. Y tuvieron mucho éxito. Igual que en Europa, Glenn. Igual que en Yugoslavia. Personas que habían convivido durante siglos, de repente estaban enfrentadas. Lo mismo ocurre en África. Se ve en toda Asia. Esa es la realidad. Se puede enfrentar a la gente entre sí. Ahora bien, estas políticas generalmente no terminan bien. Quiero decir, la crisis migratoria en Estados Unidos, una de las razones por las que Trump llegó al poder, en gran parte se debe a la política estadounidense en América Latina, no solo a las sanciones a Venezuela o Cuba, sino a la política de Estados Unidos en los años 80 en toda América Latina, y no solo al apoyo a dictaduras con políticas económicas. not just supporting dictatorships with economic policies. These led to this huge movement. Esto provocó este enorme movimiento de personas hacia Norteamérica. Así que, en cierto modo, se lo han buscado ellos mismos, pero al mismo tiempo siguen aplicando estas políticas mientras hablamos. Entonces, si quieres desmembrar Siria, el régimen sirio está en el campo estadounidense, igual que Al-Qaeda e ISIS, siempre han estado en el campo estadounidense. Puede que haya algunos grupos marginales que lleven a cabo un par de atentados en París o en otros lugares, pero la mayoría de los ataques siempre son contra Irán, Rusia, intereses chinos en Pakistán, en Irak, nunca en Israel. Así que este gobierno de ISIS y Al-Qaeda no solo llega al poder y está firmemente en el campo occidental, sino que además intenta. Jolani sigue diciendo a los israelíes que tenemos los mismos enemigos, Irán y Hezbollah. We have the same enemies, Iran and Hezbollah. And now we see, of course, the US and Israel and Y ahora vemos, por supuesto, a Estados Unidos, Israel, Jolani y el gobierno impuesto por Estados Unidos en Líbano, todos ellos trabajando juntos para intentar destruir a Hezbollah y la resistencia, lo cual no lograrán. Pero en cualquier caso, vemos la colaboración tan clara como el día. Solo quienes cierran los ojos deliberadamente ahora no pueden verla. Pero tener a Siria en el campo estadounidense no contradice una política de balcanización en Siria. Ellos también quieren la balcanización, y ese ha sido el objetivo desde el principio. ¿Cuál es la mejor manera de lograr la balcanización? Hacer que un gobierno extremista llegue al poder, que no pueda tolerar a diferentes grupos. Eso es lo que rompe la sociedad.
That's what breaks up society. If you are in power and you try to keep all Si tienes el poder y tratas de mantener a bordo a todas las diferentes religiones, creencias, grupos étnicos, razas y sectas, eso es lo que mantiene unida a la sociedad. Pero cuando eres un extremista, automáticamente estás marginando a todos estos grupos diferentes. Así que el objetivo desde el principio, porque hablaban de balcanización, siempre ha sido la política del régimen israelí. Y la política de Estados Unidos en la región nunca contradice la política israelí. Nunca. Las políticas europeas nunca contradicen las de Israel. Creo que después de 2 años de genocidio y holocausto en Gaza, está claro como el agua. Está claro como el agua. Antes, la gente decía que no, que eso no era cierto. Ahora está claro. Si masacran a todos los palestinos en Gaza, los gobiernos occidentales seguirán apoyándolos hasta el final. Western governments will continue to support them to the hilt, unless, of course, the pressure A menos, por supuesto, que la presión en las sociedades europeas y occidentales se vuelva insoportable. La única razón por la que están empezando a hablar de reconocer a Palestina, en un papel que no vale nada, es porque la opinión popular en todo Occidente está cada vez más indignada, y la gente está despertando y viendo a través de la propaganda. Así que el sectarismo, el odio religioso que vino de Qatar y, lamentablemente, de Erdogan y Arabia Saudí, Occidente apoyó eso. Y al llevar este régimen extremista al poder, el objetivo del régimen israelí está dando frutos. Siria está explotando. Así que en el sur, los drusos se separarán, luego los kurdos se separarán. Eso es lo que querían desde el principio. Querían que Siria se fragmentara. Así es como el régimen israelí puede gobernar con supremacía. Cuando tienes todos estos pequeños países, siempre en guerra entre sí, rotos, fragmentados, débiles, pobres, empobrecidos, inseguros, entonces puedes tener el gran Israel. Algo que Netanyahu, por primera vez que yo recuerde, ha dicho abiertamente. Y sabemos lo que es el gran Israel. Se extiende hasta Arabia Saudí, llega hasta Turquía, entra en Egipto. Así que esta siempre ha sido la política del régimen israelí y por lo tanto la política de Estados Unidos. Y la mejor manera de lograrlo es tener a Al-Qaeda e ISIS en el poder en Siria. Igual que si tienes un régimen fascista gobernando París, un régimen verdaderamente fascista, vas a ver una guerra civil, vas a ver violencia. Cuanto más extremo se vuelve un gobierno, más polarizada se vuelve la sociedad. Así que ese fue el objetivo desde el primer día en Siria. La intención era apoyar a estos grupos extremistas a través de la llamada Ejército Libre Sirio. Pero estaba claro desde el primer día que el Ejército Libre Sirio era una broma. Y otra prueba, además de las que has dado, es el papel de la Embajada de Estados Unidos, que por supuesto desde el principio en Siria fue clave. Y eso fue después de que Hillary Clinton dejara el cargo. Kerry se convirtió en secretario de Estado. Y Kerry se reunió con un grupo de la llamada oposición siria en la ONU, y el audio de esa reunión se filtró. En ese audio, Kerry dice, permitimos que ISIS avanzara hacia Damasco para presionar a Assad. Y por cierto, Obama dijo lo mismo sobre ISIS en Siria e Irak. Cuando avanzaban hacia Bagdad y el gobierno iraquí quería apoyo estadounidense, Estados Unidos se abstuvo, y lo mismo hizo el gobierno Erbil. Se abstuvo porque querían presionar y obtener concesiones de ellos, como en Siria. E Irán entró en Irak y salvó Erbil. Y salvaron Bagdad junto con la resistencia iraquí cuando el ayatolá Sistani emitió una fatwa, y luego el general Soleimani y Hezbollah ayudaron a crear las fuerzas de movilización popular para apoyar al ejército, y poco a poco los fueron haciendo retroceder. De lo contrario, Irak se habría perdido. Las cosas habrían sido mucho peores de lo que vemos hoy. Así que estas guerras sucias no son nada nuevo. Están ocurriendo ahora mismo en diferentes partes del mundo. Están ocurriendo, como dije, hay potencial de conflicto en el Cáucaso, hay potencial de conflicto en los Balcanes, hay un enorme potencial para la expansión del conflicto en nuestra región. Y en todos estos casos,
se puede ver claramente la mano de las agencias de inteligencia occidentales y sus aliados regionales. Intelligence agencies and their regional allies. Well, thank you so much for your time. This is Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Tengo la sensación de que la capacidad de aprender de errores anteriores es limitada. Parece que insistir en lo mismo es el camino a seguir. Sin embargo, es increíblemente imprudente. Pero supongo que una posible fuente de optimismo es que, a medida que el poder de Estados Unidos en la región siga disminuyendo relativamente, quizás también disminuya parte de su optimismo respecto a la capacidad de controlar estas fuerzas, y ojalá eso produzca algún tipo de política más responsable hacia la región. Gracias de nuevo por tu tiempo. Anyways, yeah, thanks again for your time. Muchas gracias por invitarme, Glenn.